Tomen a mis hijas como pago, dijeron. Pero el hacendado las miró como personas, no como propiedad. Antes de entrar de lleno en la historia, no olvides dar un me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos miras. El camino en la curva de cobre no era más que tierra apisonada, matorrales resecos y viento. De ese que atraviesa los harapes y deja la boca partida antes del mediodía. El caballo de Silas Grant avanzaba despacio por la vereda gastada que llevaba al rancho Crowell. Enderezó los hombros bajo un gabán café largo. El sombrero le cubría los ojos para evitar el reflejo del sol. El rostro curtido por los años y el clima con arrugas profundas y unos ojos azules que parpadeaban lo mínimo necesario. A sus 41 años, ancho de espalda y callado como un poste, Silas no buscaba pleitos, pero tampoco se echaba atrás. Había llegado a cobrar una deuda poca cosa, en papel $14 por forraje y derechos de agua del deshielo invernal. Los Crowell habían usado el suministro cuando el suyo se secó. Silas esperó 6 meses a que pagaran. Mandó una carta, pero nunca respondieron. Ahora, con la siembra cerca, ya no podía esperar. Se desmontó frente a la casa Crowell, que parecía más un corral vencido que un hogar. 2 ventanas, una quebrada. En la galería faltaba una tabla. El barril del agua vacío en la esquina. Moscas zumbaban pesadas junto al cadáver de un animal en descomposición detrás del rancho. Quizá una mula muerta hacía tiempo. Silas examinó el lugar con los ojos entrenados de un hombre que había pasado demasiados años solo reparando lo que podía y soltando lo que no tenía remedio. Ese sitio, esa familia, estaban al borde del colapso. La puerta principal se abrió con un chirrido. Ezekiel Crowell salió a la luz frunciendo el ceño como si el sol le ofendiera. Era un hombre consumido por el mezcal y el polvo. Flaco, con la mirada hundida, la camisa medio abierta y una botella oscura colgándole de la mano. Apestaba a sudor y alcohol rancio incluso a la distancia. Silas no se molestó en saludar. «Recibiste mi carta», dijo con voz grave. «Debes lo que está escrito, alimento agua 8,6». Crowell bebió despacio recargado en el marco. «No tengo». «No tienes que detete. Comida, dinero, ganado». Inclinó la cabeza apenas y señaló con la botella hacia el interior. «Pero tengo hijas». Silas lo miró fijo. «Ofreces tu propia sangre para saldar una deuda de forraje». Crowell soltó una risa amarga. «El mundo ya no funciona con decencia, Grant. Quieres que la cuenta quede limpia. No tengo reses ni monedas. Pero tengo 2 muchachas que comen de más y hablan de menos». Desde adentro se movió algo. 2 jóvenes aparecieron quedándose en la entrada. La mayor, Lydia, rondaba los 20, alta de cuerpo firme con el sol marcando su rostro. El cabello castaño rojizo recogido en un moño a medio soltar. Vestía un vestido azul gastado, remendado en la orilla y manchado por años de trabajo. Su expresión era dura hasta que cruzó la mirada con Silas. Entonces se volvió afilada y resentida. Fayla menor se escondía atrás. A lo mucho 17. Pálida, delgada, con las manos nerviosas torciendo el borde de la falda. Se le veía el miedo. Lydia no se estremeció. No mostró miedo, mostró rabia. Silas guardó silencio un buen rato. Miró a Crowell, luego a las chicas y de nuevo a él. «¿Esperas que me las lleve como si fueran bestias?» Crowell se encogió de hombros como si ya hubiera dicho lo necesario. «¿Quieres pago o no?» Silas volvió a mirar a Lydia. Ella lo seguía mirando con los puños cerrados detrás de la espalda, el cuerpo rígido, sin pestañear. Pensó en irse, podía hacerlo. Girar el caballo y dar la deuda por perdida. Pero entonces, ¿qué pasaría? El hombre entregaría a las muchachas al primero que llegara borracho y cruel, o algo peor. Miró a Lydia y ella no apartó los ojos. Vio el fuego en su mirada, el rechazo a suplicar, el odio, el orgullo sosteniéndola erguida, incluso cuando su padre intentaba cambiarla como si fuera una rueda rota. Tomó su decisión. «Me llevo a Lydia», dijo con voz firme. «¿Qué?», parpadeó Crowell. «Solo a ella eres un tonto. Llévate a las 2, obtendrás más por tu dinero».
No estoy comprando a nadie. Avanzó y sacó un pequeño rollo de billetes de su abrigo. Luego se volvió hacia Faye. Parecía a punto de llorar o de huir. Se inclinó un poco, hablando bajo. Toma esto. Hay una familia en Bisbee. Los Harting. Diles que Silas Grant te envió. Ellos te recibirán. Vete de aquí. Los ojos de Faye se abrieron. Miró el dinero en su mano incrédula. Silencio. La voz de Lydia lo rompió amarga y fría. ¿Cuál es tu juego, señor Silas? La miró directo a los ojos. No quieres estar aquí. Yo tampoco. Pero puedo evitar que termines en manos del próximo borracho violento. Lydia lo observó como si no creyera ni una palabra. Aún así, no discutió. Crowell se dio la vuelta sin ceremonia y murmuró algo sobre la deuda saldada. Silas guió a Lydia hasta el caballo. Ella subió detrás de la montura por sí sola sin esperar ayuda. Él tampoco se la ofreció. Salieron sin decir nada. El viento arreció al dejar atrás la hacienda de los Crowell. El polvo borraba las huellas casi al mismo tiempo que se marcaban. Lydia iba rígida detrás de él. Sus brazos apenas tocaban la espalda del hombre, la mandíbula apretada hasta dolerle. No sabía a dónde iban. No sabía si estaría más segura allá. Solo sabía que ya no estaba en aquella casa. Silas tampoco habló. Tenía el pecho apretado y la quijada dura. Había visto cosas peores en la guerra. Pero la calma con la que aquel hombre ofreció a su hija como si no fuera humana, le revolvía el estómago. No quería llevar mujer a su casa. No quería compañía. Llevaba demasiado tiempo conviviendo con fantasmas y silencio. Pero dejarla ahí habría sido cobardía. Así que cabalgaron contra el viento. Dos almas de caminos distintos ahora rumbo al mismo pedazo seco de tierra unidos por un silencio que ninguno sabía cómo romper. Llegaron al rancho de Silas justo cuando la luz empezaba a apagarse y el viento azotaba los llanos. La casa baja contra un cerro con álamos cansados a lo largo de un arroyo seco. Los postes de la cerca chuecos pero firmes, las cabras en su corral, las gallinas bajo un techo improvisado y una bodega con la puerta colgando. Todo servía nada bonito. El tipo de lugar que un hombre mantiene solo sin más jueces que el clima. Lydia bajó del caballo sin aceptar su mano, las piernas temblorosas por el viaje. Recorrió el patio con la mirada contando salidas, calculando distancias, revisando sombras, prometiéndose no mostrar el miedo que le apretaba el estómago desde que su padre la vendió como costal de maíz. Silas desató el petate y un saco de lona los llevó al portal, y se detuvo como buscando palabras antes de que la oscuridad las hiciera más pesadas. Tendrás el cuarto del fondo, dijo. La puerta cierra por dentro. Las ventanas sirven aunque una se atora. Hay una silla si quieres atrancarla. No voy a entrar. Lo dijo como un pacto. No la miró a los ojos al añadir, no estás aquí bajo condiciones que no elegiste. Puedes irte cuando quieras. Te traje para alejarte de algo peor, no para retenerte. Ella lo estudió desconfiada, dudando si esa calma era real. ¿Por qué solo yo?, preguntó, porque esa duda la perseguía desde que salieron de Copper Bend. Si fueras un salvador, te habrías llevado también a Faye. Su tono no era agradecido. Sonaba como acusación buscando una grieta. No podía proteger a dos aquí y seguir atendiendo la hacienda, respondió seco. Y ella tiene oportunidad con los Herrera en Bisbee. Los conozco. No la volverán a vender. Tú necesitabas más que una salida. Necesitabas distancia y una puerta propia. Extendió la llave del cuarto trasero como prueba de que era suyo de verdad. Luego la dejó sobre la mesa cuando ella no la tomó. Lydia pasó a la casa. El aire olía a café molido, aceite de cuero y madera vieja. Las tablas crujían en partes. La sala tenía una estufa, una mesa cuadrada con una sola silla, un estante con pocos libros y cuentas, un rifle colgado sobre la puerta y una fotografía boca abajo en la repisa. Vio el anillo en su mano al colgar el sombrero oro delgado, manchado por el tiempo. Y lo guardó en su memoria junto con lo demás que desconocía. Encendió una lámpara y la condujo por un pasillo corto hasta el cuarto trasero. Era pequeño, limpio, con una cama angosta, un lavabo, un espejo rajado, un clavo en la pared para colgar ropa y una ventana al este hacia el corral de cabras y la loma.
Había un travesaño nuevo en la puerta, 2 soportes de hierro hundidos. Pasó el dedo por la madera fresca y el metal frío. Tal vez lo había puesto para alguien antes, o lo dejó ahí tras aprender a dormir solo. Hay guiso en la estufa, dijo desde el umbral. El pan es de ayer. Los baldes de agua están limpios. El pozo a 50 pasos. Si quieres irte al amanecer, avísame y ensillo el caballo. La oferta era simple, sin adornos. Dio un paso atrás dejándole el marco y el piso más allá. Estaré en la silla junto a la estufa un rato. Me oirás si abres la puerta, pero no me acercaré más que hasta aquí. Ella esperó. Hasta que él se retiró, luego corrió el cerrojo y sintió el peso acomodarse. Revisó la ventana subiendo y bajando la hoja atascada, se acostumbró a su resistencia. Miró hacia el patio. Ubicó el pozo y la troje. Se lavó el rostro con agua helada, las manos temblando más fuerte ahora que estaba sola, porque entonces la realidad la golpeó de lleno. Ya no estaba en la casa de su padre, pero aún se encontraba bajo techo de un hombre. Y confiar en la palabra de ese hombre tardaría más que un paseo y una llave sobre la mesa. Cuando regresó al pasillo, la lámpara del cuarto principal alumbraba tenue. Silas había dejado un plato en la mesa con la cuchara a un costado, como dudando de que quisiera usar lo que él había tocado. Él se llevó su propio tazón al portal, sentado de espaldas a la puerta, mirando el patio oscuro como centinela ante un camino vacío. Ella comió de pie al inicio por costumbre, luego se sentó porque la silla no mordía, y la comida caliente le devolvía fuerzas que no eran puro miedo. Notó el silencio entre ellos, distinto al de su infancia, donde siempre presagiaba un estallido. Este silencio se acomodaba como cobija que podía apartarse si pesaba demasiado. Él entró cuando ella lavaba el plato. Le escribiré al sheriff sobre Crowell, dijo seco. Nombres, fechas, lo que intentó. Tú decides si firmas o lo quemas. No lo mandaré sin ti. Lo aclaró para que no pensara que al día siguiente la ley caería sobre ella solo con su palabra. Estaba marcando límites claros y ella lo notó. ¿Por qué no lo hiciste antes?, preguntó. Hombres como él no se detienen tras un intento. Primero tenía que sacarte de ahí. Se frotó la nuca, y no estaba seguro de que quisieras tu nombre en el libro del sheriff ligado al de él. Ella lo pensó. La vergüenza no era suya, pero el pueblo diría lo contrario. Y sabía bien lo rápido que los hombres escribían a las mujeres en registros que no les correspondían. Escríbelo, dijo al fin. Yo decidiré después. Él asintió una vez, giró y colocó su silla junto a la estufa apagada. No frente a su cuarto, sino en ángulo para ver si alguien entraba. Tomó el rifle y lo dejó cerca. No como amenaza, sino como respuesta a lo que viniera de afuera. Ella lo entendió. Él lo decía en serio. Cumpliría con la distancia prometida, siendo a la vez muralla contra lo que pudiera llegar. Ella durmió con las botas en el suelo y un cuchillo de su cocina bajo la almohada. No porque pensara que él forzaría la puerta, sino porque un cuerpo desarmado jamás fue seguro en el mundo donde creció. Cuando una tabla crujió pasada la medianoche, contuvo el aire y contó hasta 60. Era solo la casa acomodándose o él moviéndose en la silla, pero su corazón tardó en creerlo. El amanecer llegó fuerte y claro. Corrió el cerrojo y encontró café servido y una nota en letras cuadradas a un lado. Usa el balde bueno. Las cabras patean, párate a la izquierda. Práctico, sin adornos, pero más consideración de la que había recibido en años. Él estaba en el patio reparando la puerta del cobertizo con una bisagra nueva y una escuadra midiendo 2 veces antes de cortar. El anillo seguía en su dedo. Ella se preguntó por qué. No preguntó. Todavía no. ¿Qué esperas de mí? Soltó bajando al portal con una taza caliente en las manos. Mantuvo el mentón en alto, el cuerpo firme, la voz clara. Si te quedas un día o una semana. Él se detuvo, el desarmador a medio girar. Come, duerme, trabaja, si quieres sueldo, avísame si te vas para no esperar la cena. Eso es todo. Levantó la puerta, ajustó la bisagra, probó el giro. Si ayudas y quieres paga, te la daré. Si prefieres quedarte en ese cuarto y respirar hasta poder estar firme, lo permitiré. No parecía orgulloso de decirlo.
Parecía cansado y decidido, como quien ya calculó el costo y aceptó pagarlo. Y Fay preguntó ella por qué esa duda la desveló cuando la casa se quedó en silencio. «¿Cómo sabes que estará a salvo?» «No lo sé», respondió él, y aunque no consolaba era honesto. «Pero los Herrera mandan telégrafos seguido. Enviaré uno. Responderán si llegó. Y si no, entonces voy a buscarla». «¿De veras irías?» Ella lo examinó como quien revisa un mineral para ver si es oro. «No le di ese dinero para dejarlo al azar», dijo, y volvió al tornillo. Le enseñó a sacar agua del pozo y cuál balde no usar porque la soga estaba medio gastada. Le señaló el forraje y le mostró cuáles cabras daban leche y cuáles embestían si uno se paraba mal. Antes del mediodía, ya había puesto una segunda silla en la mesa sin decir nada, como si siempre hubiera estado ahí. Cuando ella fue a servir el guiso de la estufa, dudó dónde estaban el cucharón y la sal. Él retrocedió dejándola descubrirlo sin pasarle por encima ni rodearla. Era dignidad, y ella lo sintió como un peso nuevo y extraño en la espalda. Más tarde, mientras él redactaba la carta al sheriff en la mesa, ella se quedó en el portal con el café exhalando el peligro aún atascado en las costillas. Pensó en el camino al pueblo cuánto tardaría, cómo la miraría el sheriff, de qué lado estaría. Pensó en la primera vez que un hombre le dijo que no se pertenecía. Pensó en la última vez. Ella pensó en cómo Silas solo le había pedido una cosa que encendió todas las alarmas que siempre tenía listas. Cuando terminó de escribir, deslizó el papel hacia ella. Las palabras estaban claras con fecha precisa. Nombraba a Crowell la deuda, el ofrecimiento de ambas hijas, como pago las edades. El momento, los testigos, ninguno. Declaraba que había llevado a Lydia por su seguridad y entregado dinero a Fay para que huyera. Cerraba con: le pedía a la ley que interviniera antes de que otro hombre intentara lo mismo. Aún no lo firmaba. Colocó la pluma a un lado esperando. Ella lo leyó 2 veces. Su mano flotó sobre la pluma y luego bajó. «Lo enviamos», dijo. «Con mi nombre. No me voy a esconder por él». Él asintió una vez. Sin discursos de valentía, sin palmadas. «Solo mañana cabalgaremos». Ella volvió a mirar el anillo mientras él doblaba el papel. «Tu esposa dijo no porque quisiera hurgar, sino porque la duda ya rondaba su cabeza desde que vio la piel pálida bajo el oro. Vive». No guardó la pluma. Antes de que terminara la guerra. Fiebre. Yo estaba lejos. Ahí lo dejó. Y ella sintió la firmeza en la manera en que apretó la mandíbula. No buscaba lástima. Cargaba ese peso callado plano. Lo mismo que su rifle, no para presumir, sino porque era suyo. El día se alargó en faenas y silencios torpes, que no eran hostiles. Le mostró dónde estaban las botas de repuesto. Ella no las tomó. No quería su caridad, aún no. Pero notó que sus suelas estaban gastadas y la tierra de ahí devoraba cuero rápido. Él clavó un segundo pestillo en su ventana porque el primero se atoraba. Ella lo observó desde el marco, brazos cruzados. Y él no preguntó por qué lo miraba. Ya lo sabía. Al caer la tarde, ella conocía la casa de memoria. El número de pasos hasta la puerta. Los ángulos desde la galería al corral. El sonido de sus botas sobre el piso. El ritmo de su respiración cuando dormía sentado. Porque lo hizo otra vez en la silla junto a la estufa, con la espalda a la pared, los ojos medio abiertos hasta cerrarse pasada la medianoche. No vigilaba contra ella. Vigilaba contra el mundo que había hecho la oferta en Copper Bend. Ella se quedó despierta, escuchando la casa crujir, el cacareo leve de una gallina inquieta, el viento empujando polvo por la galería, el compás estable de un hombre que prometió no cruzar una puerta y no lo hizo. Bajo el miedo empezó a crecer algo más, una rabia con rumbo, y la idea de un plan que incluía la oficina del sheriff, una firma y su propia voz en un lugar donde casi siempre hablaban los hombres. Cuando al fin se durmió fue un sueño plano sin imágenes. La mañana llegaría con la cabalgata al pueblo, y una decisión sellada con tinta, y no pensaba dudar.
La mañana amaneció seca y fresca. Ese frío que dura lo justo para recordar que aún es primavera temprana. La loma al oriente del rancho de Silas brillaba dorada donde el sol todavía no asomaba. Lydia estaba en el portal, el cabello medio recogido, sosteniendo la carta que entregarían al sheriff. Los dedos firmes, pero el estómago retorciéndose cada vez que veía su nombre al final. Adentro Silas terminaba de dar de comer a las cabras. Movimientos limpios medidos. Cucharón. Werther. A asegurar el cerrojo. Trabajaba como quien no necesita correr. Solo hacerlo bien. Lydia se había levantado antes que él, pero no lo interrumpió. Observó lo suficiente para aprender la rutina. Él se dio cuenta. A las chivas no les gusta la sorpresa. Lo dijo. La voz lo bastante clara para que ella escuchara. Si te acercas por su lado derecho, te patea. Lydia bajó sin contestar. No le gustaban las charlas vacías, no todavía. Él llevó el balde, le dio el banquito gastado y un trapo. ¿Quieres aprender? Ahora es buen momento. Ella dudó, no por miedo al animal, aunque sus ojos eran más extraños de lo que pensaba, sino porque era la primera vez que él le daba una tarea que parecía compartida. No solo impuesta. Se sentó. Él se arrodilló a un lado. No lo bastante cerca para tocarla. Solo lo suficiente para llenar el espacio con su presencia. No explicó con largos discursos. Solo gestos y palabras cortas sencillas. Envuelve, aprieta, jala. Suave. No te apresures. Los primeros intentos fueron torpes. La cabra se sacudió. La leche salió chueca. Lydia soltó una maldición entre dientes. Pero siguió intentando. Silas no se rió ni la corrigió como si fuera tonta. La dejó descubrirlo sola. Para el quinto intento, el chorro cayó derecho en el balde. Al octavo ya respiraba más tranquila. Mejor que la mayoría en tu primera vez, dijo él poniéndose de pie. Ella levantó la mirada. No pidió elogios, tampoco los dio para complacerlo. Se burló con una sonrisa. Se limpió las manos en la falda y se paró, siempre tan encantador. Él se encogió de hombros, no contestó. Pero su boca se movió apenas casi una sonrisa si uno miraba bien. Rápido calentaron lo que quedaba del guiso frío y ensillaron el caballo para ir al pueblo. Esta vez Lydia montó adelante. Silas le cedió las riendas. Ella no lo esperaba. Se sintió como un voto de confianza. No lo dijo en voz alta. Copper Bend apareció tras casi 2 horas de cabalgata firme. El llano se abría árido cercado y con matorrales secos. Los edificios estaban igual. Torcidos, desteñidos, cansados. La garganta de Lydia se cerró al pasar junto a la iglesia de Torre Rota, el salón con sus puertas abiertas. La tienda de abarrotes donde una vez rogó por harina después de que su padre gastara el dinero en licor. La oficina del sheriff estaba junto a la caballeriza. 2 cuartos chicos. Un calabozo, la bandera apenas colgando. Silas desmontó primero. Amarró el caballo. No dijo nada. Lydia tomó la carta, subió al portal y abrió la puerta por sí sola. El sheriff Amos Tilney levantó la vista desde el escritorio. Un hombre de mediana edad, pesado con chaleco que no cerraba y sombrero colgado en la pared. Parpadeó, sorprendido de verla. Señorita Crowell. Ella avanzó, dejó la carta sobre la mesa. Léala. Él lo hizo. Con calma. La mandíbula se le tensó a la mitad. La miró 2 veces, pero no habló hasta el final. ¿Usted firmó estos? ¿Quiere levantar cargos? Quiero que quede escrito. Que quede archivado. Y que no le pase a otra muchacha. Él asintió. Mandaremos por él antes del anochecer. Tal vez no prospere si lo niega, pero lo intentaremos. Muchos hacen cosas peores en este territorio. Silas habló por primera vez desde que entraron. No buscamos venganza, solo que nadie vuelva a darla por muerta. El sheriff los miró a ambos. Luego abrió un cajón y sacó un formulario. Ella debe firmar oficial y necesito un testigo. Silas se adelantó. Ponga mi nombre. Firmaron. Amos selló el papel y lo guardó en una carpeta gruesa marcada disputas y delitos.
¿Se queda en el pueblo?, preguntó el sheriff a Lidia. Ella negó. Regreso cabalgando. Difícil volver a un lugar así, dijo él sin dureza. Lidia lo encaró. Mejor que de donde salí. Se marcharon sin quedarse más. El regreso fue callado pero no tenso. A medio camino Lidia le pasó las riendas. Silas no dijo nada. Solo las aceptó con un gesto. Ella miró el horizonte, no el polvo. Cerca de la loma, a 1 milla de la casa, Silas por fin habló. Pocas se atreven. Tú pusiste tu nombre. No voy a quedarme callada solo porque alguien me mire de lado, dijo ella. Él asintió. Es la única forma de que cambie. Ella no lo agradeció, no con palabras, pero al llegar al rancho fue al pozo, sacó agua para ambos, sin que se lo pidieran. La llevó adentro, la puso en la mesa. Esa noche no se encerró en el cuarto del fondo. No de inmediato. Se quedó en la sala, mientras Silas limpiaba la estufa. Habló no de sí misma sino del campo, de lo tercas que eran las cabras, de cuando intentó enseñar a Fey a atrapar pájaros, y terminó atrapando su propio dedo. Silas escuchó sin asentir, sin sonreír, solo presente. Y Lidia, sin darse cuenta al inicio, dejó de esperar el momento en que él se volviera como todos los hombres que conocía. Esa noche se fue a dormir con la puerta sin llave. No porque confiara fácil, sino porque después de todo el dueño del rancho no le había dado un motivo para desconfiar, y eso pesaba más que cualquier palabra. A la mañana siguiente Lidia se levantó antes de que saliera el sol. Como siempre, costumbre nacida de la necesidad, no del gusto. Se puso las botas y salió a sacar agua antes de que el viento se levantara. El patio aún estaba oscuro, pero el aire tenía otro olor más limpio que el de la casa donde creció, más afilado que las esquinas de su vida anterior. Se tomó su tiempo en la bomba, escuchando el quejido del hierro y el chapoteo en el balde. Adentro Silas ya estaba en la estufa acomodando leña en el fogón. No había palabras, solo el roce del hierro y el chasquido suave de un fósforo encendido. Lidia dejó el balde en el suelo con fuerza suficiente para que él lo oyera. No buscaba pleito. Solo quería que supiera que estaba allí de verdad y que era capaz. Él la miró una vez y asintió. Luego regresó a su fuego. Cuando los huevos cayeron en el sartén, ella preguntó lo que venía guardando desde el regreso del pueblo. ¿Por qué no enviaste la carta antes de llevarme? Silas no apartó la vista de la sartén. Volteó los huevos despacio, con cuidado. Después respondió como si hubiera estado esperando la pregunta. No sabía si querrías tu nombre ligado a eso. Podías haberlo preguntado. Se detuvo, asintió una vez. Tienes razón. Lidia se sentó a la mesa. No porque tuviera hambre, sino porque quedarse de pie parecía un reto innecesario. No quería otra pelea, no todavía. Crecí sabiendo que los hombres no preguntan, dijo en voz baja. Toman. Suponen o esperan lo suficiente para decir que fue tu culpa por no detenerlos. Silas sirvió café en una taza de lata y se sentó frente a ella. No espero agradecimientos. No espero nada. Pero no voy a mentir. No quise dejarte con él. No después de lo que dijo. Lo que no dijo. Ella rodeó la taza con las manos. El calor la calmó. ¿Alguna vez te levantó la mano? No siempre. No cuando bastaban sus palabras. Ella bajó la mirada a la mesa, luego volvió a verlo. Encontró formas peores. Sabía que yo no iba a pelear. Lo sé. Eso me hizo menos útil. Silas se apoyó en el mostrador. ¿Crees que ella llegó a Bisbee? Eso espero. Si llegó, trabajará duro. No es débil, solo pequeña. Puedo mandar otro telegrama, ofreció él. Lidia asintió. Me gustaría. Comieron en silencio. Uno que no pesaba como antes. A media mañana estaban de nuevo en el patio. Lidia cargando forraje. Silas arreglando el corral. Ella pidió ayudar. No por cortesía, sino porque estaba cansada de sentirse como un animal recogido. Él le pasó un martillo. No dijo nada sobre si podía usarlo. Ella lo hizo. Trabajaron al mismo ritmo. Él midiendo las tablas, ella sosteniéndolas firmes.
Más tarde, sentados en cajas volteadas bajo el alero, Lidia preguntó algo que no se había atrevido. Tu esposa, dijo mirando las cabras apretadas contra la cerca. ¿Qué pasó? Silas no se inmutó. No desvió la mirada. Se llamaba Caroline. Nos casamos antes de la guerra. La fiebre la alcanzó mientras yo estaba con la caballería. No hubo forma de avisarme a tiempo. Para cuando regresé... Ahí se detuvo. No para dar efecto, sino porque lo demás no hacía falta. Lo siento, dijo Lidia. Fue la primera vez que usó ese tono con él. Suave, no defensivo. Él asintió una vez. Está enterrada en la loma detrás del granero. Puedes ver la piedra si algún día pasas por ahí. Esa noche, Lidia preparó los panes. Salieron disparejos pero comibles. Silas los comió sin queja. No hablaron de lo que eran uno para el otro porque aún no estaba definido. Pero cuando ella fue a su cuarto dejó la puerta entreabierta. No mucho. Solo un poco. Silas lo notó, pero no se acercó. Se movió hacia la chimenea y avivó las brasas. La casa brillaba cálida y tranquila. Ella se acostó de lado escuchando sus movimientos suaves. Las tablas crujiendo, el fuego chisporroteando la silla, crujiendo cuando él se acomodó en ella. No para vigilar, no para dominar, solo para estar cerca. Y Lidia entendió lo que había faltado en todos los lugares donde vivió. No la seguridad, sabía que eso no existía del todo, sino la firmeza. La casa no estaba llena de ternura, estaba llena de límites, de espacio. Y por primera vez en su vida eso le pareció suficiente para importar. Se durmió con las botas fuera. El cuchillo seguía bajo la almohada, pero no lo tocó en toda la noche. Afuera el viento se levantó sacudiendo los vidrios de la ventana. Silas se levantó una vez para revisar el cerrojo de la puerta trasera. Lidia lo escuchó pasar frente a su cuarto, pero no miró adentro. No dudó. Simplemente siguió caminando. Y eso más que cualquier otra cosa le confirmó que ella no era solo parte de una deuda que alguien intentó pagar. De alguna manera estaba volviéndose parte de algo firme, algo elegido. Aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta. Todavía no. El viento cedió al amanecer, pero dejó polvo en los marcos de las ventanas, y el olor terroso metido en cada tabla de la casa. Lidia se levantó antes que Silas. Se movió despacio descalza hasta la cocina. Encendió la lámpara con manos acostumbradas y puso el café a hervir en la estufa. Algo en ese ritmo la tranquilizó. Cuando Silas entró sin sombrero y con las mangas arremangadas, se detuvo en la entrada, respiró el aroma, escuchó el burbujeo y la vio ahí como si siempre hubiera pertenecido. ¿Ahora cocinas también?, preguntó sin burla, sin probarla. Figuré que si estoy aquí debo aportar. Ella le sirvió una taza y la puso sobre la mesa. Además ya estaba despierta. Él asintió y se sentó sin una palabra más. El silencio entre los dos ya no era vacío. Tenía peso familiaridad. Después del desayuno, Silas salió a atender las gallinas y Lidia comenzó a barrer. Le gustaba la sensación de hacer algo útil. No porque él lo pidiera, sino porque ella lo elegía. El sonido de la escoba sobre la madera acomodaba sus pensamientos. Y al abrir un cajón para sacar un trapo, vio algo que nunca había notado. Un papel doblado entre un lienzo engrasado y una piedra de afilar. No lo tocó de inmediato. Solo lo miró. La dirección estaba escrita con la letra de Silas Sheriff Amos Tilney. El mismo nombre al que habían entregado el reporte. Pero ese papel no era igual. Lo sacó con cuidado de no romperlo. Tenía fecha de 2 semanas antes de que él llegara a la casa Crowell. No después. Antes. Sus ojos bajaron despacio por la hoja. Ahí Silas contaba todo. Que Crowell debía dinero. Que había ido a cobrar. Que el hombre le ofreció a sus hijas como pago. Describía a Lidia por nombre, 20 años, fuerte, orgullosa, desgastada por su familia, pero no vencida. Escribía: no la llevaré conmigo a menos que no haya otra forma de protegerla de algo peor. Firmaba al final, pero nunca lo envió. Lidia lo leyó 2 veces. No sintió enojo. No sintió traición. Sintió otra cosa. Algo que le apretó el pecho y se quedó ahí. Él había pensado por adelantado no solo en su propio riesgo,
sino en lo que significaba para ella, para su nombre, para cómo hablarían los demás. Dobló la carta con cuidado, la sostuvo entre las manos, y volteó cuando escuchó botas en el portal. Silas entró con las manos llenas de polvo de cerca. Se detuvo al verla con el papel en las manos. «Encontré esto», dijo en voz baja. «¿Por qué no lo enviaste?» Él bajó la mirada un momento largo antes de responder. «No estaba seguro de que quisieras que se mandara. Algunos creen que estar nombrada en una carta así es cargar con la vergüenza. No quise escribir tu historia por ti». «Ya lo hiciste», dijo ella, pero sin acusarlo. Él asintió una vez. «Sí lo hice. Solo no lo firmé hasta saber si querías que se contara». Ella avanzó extendiéndole la carta. «Ibas a hacer lo correcto incluso antes de tener que hacerlo». «Lo intenté», dijo él. «No sé si eso cuenta». Ella lo miró de veras. No había nada romántico en su rostro, nada de ilusión. Solo cansancio y firmeza. «Quiero llevarla al sheriff», dijo ella. «¿Segura?» Ahora sí, no lo dijo, pero algo dentro de ella cambió en ese instante. Ya no se veía como la muchacha arrastrada tras las decisiones de otros. Ahora tenía peso, voz, rumbo. Ella misma ensilló el caballo. Silas no la detuvo, solo le entregó un abrigo. «Si se levanta el viento otra vez, lo vas a necesitar. Regresaré antes de anochecer». Él asintió. «¿Quieres que te acompañe?» No lo miró de frente. «Quiero hacerlo sola». Ella cabalgó y Silas observó desde la loma arriba de la casa. Con un martillo en la mano de un arreglo a medio terminar, no la siguió, no la esperó en la entrada. Confiaba en que volvería, y así fue. Cuando el sol tocaba la cresta de la loma esa tarde, Lidia regresó con polvo en las botas y el paso más firme en la espalda. Bajó del caballo sin decir nada, le entregó las riendas y caminó hacia la casa. Él la siguió despacio. En la mesa, ella puso un papel confirmación de que el sheriff había recibido y archivado la carta. El reporte ya era oficial. Crowell estaba bajo investigación. «Di mi declaración», dijo ella. Firmaron. Respondió a las preguntas. Él sacó la silla de enfrente, se sentó y apoyó los antebrazos sobre la mesa. «Hiciste algo que la mayoría no haría», dijo. «No te limitaste a huir». Ella lo miró cansada pero segura. «Tú tampoco». Más tarde aquella noche, ella caminó al borde de la propiedad detrás del granero. El dueño del rancho, Silas, la siguió 2 pasos detrás. Ella vio la piedra del sepulcro antes de que él dijera palabra. Una losa simple sin tallas, solo iniciales, CG, y una fecha casi borrada por el tiempo. Caroline preguntó. Él asintió. No tuve mucho para darle, pero le di espacio y paz. Intenté ofrecérselo a cualquiera que viviera bajo mi techo. Se quedaron en silencio. Luego, sin decir por qué, ella se arrodilló y sacó un anillo pequeño de plata del bolsillo, el que había llevado desde los 16, heredado de su madre, destinado a una promesa que nunca llegó. Lo hundió en la tierra junto a la piedra, no en señal de duelo, sino en agradecimiento. Por Caroline, por lo que habría significado, por el espacio que Silas mantuvo vivo, aún después de su muerte. Volvieron a la casa sin hablar. Esa noche el aire se enfrió, pero ninguno lo notó. Se quedaron junto al fuego más tiempo de lo habitual. 2 sillas ahora juntas en lugar de separadas. Nada se dijo con palabras claras, pero algo se cerró. Un círculo, una distancia, una pregunta que había quedado en el aire desde el día que ella llegó. Lidia no cerró la puerta con llave esa noche. Silas no durmió en la silla y ninguno de los dos tenía miedo de lo que viniera después. La primera lluvia en meses llegó a medianoche. Fue un aguacero fuerte y constante que golpeó el techo en oleadas planas y filosas. Lidia despertó por el ruido parpadeando en la oscuridad. El sonido le resultó extraño después de semanas de viento seco y silencio duro. Extendió la mano por el cuchillo por costumbre, pero recordó que no lo había dejado junto a la cama desde hacía días. Dejó caer la mano. Salió del cuarto descalza, se apretó el rebozo alrededor y se acercó a la cocina. El fuego ya había bajado y Silas estaba de pie. Se veía el resplandor del hogar cayendo sobre el piso y se oyó el golpeteo tenue de una olla. Él se volvió cuando entró, el cabello despeinado, las mangas remangadas hasta los codos.
No quería despertarte, dijo. La lluvia lo hizo. Ella se pasó los brazos por el cuerpo. Hace frío. Él asintió, puso una taza más en la mesa y sirvió café. El fuego aguanta. Siéntate un rato. Lo hizo. La silla raspó suave al moverse. Bebieron en silencio. Tras unos minutos, ella se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas. Siempre te levantas cuando llueve. Silas se encogió de hombros. Hábito viejo. El mal tiempo trae malos recuerdos. Mejor moverse que quedarse. Ella lo miró por el borde de la taza. Sus ojos no estaban cansados. Estaban serenos, atentos. Apoyó la taza. Uno se acostumbra a estar solo. Él no respondió de inmediato. Alargó la mano para el atizador, removió las brasas y miró el fuego como si buscara algo perdido. Se deja de notar con el tiempo, dijo por fin. Te acostumbras a escuchar solo tus pasos. Hablas menos. Piensas más. Aprendes a comer de pie. Olvidas lo que es un plato caliente puesto por otra mano. Lidia tragó. ¿Te gusta él? La miró. No dijo. Pero uno se vuelve bueno en eso. Es distinto. Afuera la lluvia aflojó. Adentro el aire se hizo denso. Lidia se levantó y fue a la ventana, corrió la cortina y vio el agua deslizarse por el vidrio. Has estado mucho tiempo sola, ¿no? Desde la guerra, dijo él. Luego Caroline. Y después nada. Ella giró. Su voz fue baja. Y luego yo. Él no corrigió. Volvió al lugar de la mesa y se sentó. Sus manos jugaron con el borde del mantel. El silencio entre los dos pesaba más de lo habitual. He estado aquí semanas, dijo ella, y no me pediste nada. No lo haré. ¿Por qué él se recargó? Porque lo que pasó antes no fue tu culpa. No te traje para poseerte. Te traje para evitar algo peor. Si decides quedarte, tiene que ser porque lo escoges, no porque yo lo imponga. La voz de Lidia fue apenas un susurro. Siento que pertenezco aquí. Solo no sé cómo llamarlo. Él bajó la vista a las manos un momento. Luego se puso en pie despacio y se acercó. No del todo. Lo justo para que el espacio entre los dos se sintiera cálido. Dice lo tuyo cuando estés lista, dijo él. Ella también se puso de pie ahora frente a él. La luz del fuego apenas iluminaba parte de su rostro, haciendo que sus ojos se vieran más oscuros de lo habitual. No quiero que me retengan, dijo ella. Yo no quiero retenerte, contestó él. Quiero que me elijas, dijo ella. Lo haces, respondió él. No titubeó al acercarse y tomar su mano. Tampoco hubo resistencia cuando él la recibió a mitad de camino. No fue un beso lo que siguió. Aún no. Fue el peso de su palma cerrándose sobre la suya. Los dos permanecieron allí en la cocina pequeña mientras la lluvia aflojaba y el fuego calentaba el aire. Y por primera vez, desde Copper Bend, Lidia no sintió que apenas sobrevivía. Sintió que vivía. Así se quedó por largo rato. Más tarde, cuando finalmente se despidieron por la noche, Silas la acompañó hasta la puerta de su cuarto, pero no entró. Ella cruzó el umbral, se volvió hacia él y dijo suave: «Nunca me preguntaste qué quiero». Él la miró con calma. No respondió. «Quiero quedarme», dijo ella. «Pero no como una muerte ni como un rescate, como mujer como yo». Él asintió y permaneció así. Ella alzó la mano despacio y le dio un beso pequeño en la mejilla. Él cerró los ojos un instante, no por sorpresa, sino por algo parecido a gratitud. Y esa noche, el fuego y la estufa quedaron bajos, pero la casa ya no se sintió fría. A la mañana las nubes seguían densas y el patio empapado, aunque el sol intentaba abrirse paso. Trabajaron en la tierra mojada codo a codo, arreglando una cerca que el viento había soltado. No hablaron mucho. No hacía falta. La distancia entre ellos había desaparecido. Todo lo que quedó fue lo que iban a construir después. Juntos en sus propios términos. La lluvia aguantó 2 días más, dejando el suelo blando y el cielo bajo y gris. Todo olía a tierra húmeda y humo de pino. Lidia estuvo en la línea de la cerca con las mangas remangadas y la falda recogida al muslo. Sus manos estaban ahora ásperas, leves,
pero sinceras. Podía levantar un martillo sin estremecerse, sostener un poste contra el alambre. Se sentía bien con los pies en la tierra. Silas estuvo a su lado clavando la última grapa en el poste. Las cabras olisqueaban el borde del potrero esperando ver si la cerca aguantaba. Ella lo miró y estudió el sudor en su frente, la forma en que apoyaba la bota en la tabla baja para tener palanca. No hablaba si no había algo que valiera la pena decir. Eso le gustaba. Por fin dejó el martillo y dio un paso atrás. Eso va para aguantar. Lidia se limpió el sudor de la cara con el dorso de la mano. Nos estamos volviendo buenas en esto. Nosotras le lanzó una mirada burlona sonriendo. No arreglarías todas estas cercas sin mí. No, no lo haría. Se quedaron en silencio un momento. Ese silencio que había quedado entre ellos últimamente, no incómodo, sino lleno de entendimiento. Lidia miró hacia la loma. «Quiero ver la tumba otra vez», dijo. Silas no preguntó por qué. Asintió y tomó su abrigo. Caminaron sin hablar. La loma estaba en calma. El pasto húmedo bajo sus botas. En la cumbre la piedra aún permanecía, las iniciales apenas legibles. Lidia se agachó y pasó los dedos por la losa. No sé por qué, pero siento que ella me entendería. Silas estaba detrás con los brazos cruzados. Le caerías bien. Incluso después de todo lo que fui, dijo él despacio. Especialmente por eso. Lidia se puso en pie y se volvió hacia él. ¿Aún la extrañas? Miró más allá de ella, hacia el horizonte antes de responder. Creo que siempre la extrañaré, pero ya no como antes. Eso dolió. Fue como algo desgarrado. Ahora es más tranquilo. No se fue. Solo es distinto. Lidia dio un paso más cerca. ¿Y ahora qué sobre esto? Su voz no tembló aunque sus dedos jugueteaban. Silas no respondió de inmediato. Entonces sostuvo su mirada firme. No esperaba esto, pero es real. Y lo quiero. Ella bajó la vista. No quiero ser un reemplazo de sus recuerdos. No lo eres, dijo sin dudar. Eres lo primero que se siente nuevo en mucho tiempo. Ella soltó el aire lentamente como si lo hubiera retenido horas. Entonces despacio se acercó a él más cerca que nunca. Él no la apartó. Esperó. Y cuando su mano rozó su pecho justo sobre los botones de la camisa, ella levantó la barbilla. Él se inclinó. No fue apresurado, no fue ansioso. Fue firme, cálido, seguro. El beso fue como una promesa. No fuerte, sin dramatismo, solo tranquilo y firme. Su mano quedó sobre su pecho. Los dedos de él rozaron con suavidad su cintura. Sin presión, sin reclamo. Solo la sensación de otra persona escogiendo quedarse. Cuando se separaron, ninguno retrocedió. Lidia susurró, esa fue la primera cosa en mi vida que no me costó algo. Silas no dijo nada. Solo levantó la mano y apartó un mechón húmedo de su rostro. Sus ojos se ablandaron. No es una muerte. Nunca lo será. Volvieron caminando juntos más despacio que antes. La casa apareció a través de la bruma fina. Las gallinas escarbaban en el lodo. Humo saliendo de la chimenea. El lugar no lucía distinto, pero todo se sentía diferente. Ella limpió sus botas y preparó la cena mientras él secaba las herramientas. Ya se movían en sincronía. Ella tomaba la sal justo cuando él dejaba el pan. El ritmo de dos personas aprendiendo a compartir un espacio no por necesidad, sino por deseo. Tras fregar los platos, Lidia se apoyó en la encimera y preguntó: ¿Alguna vez pensaste en casarte otra vez? Silas se volvió sorprendido, no por la pregunta, sino por la calma con que la formuló. Ahora sí, dijo ella. No insistió. No hacía falta. Aquello bastó como respuesta. Aquella noche quedaron junto al fuego. Dos sillas sin distancia. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Él dejó la mano encima de la suya. La noche transcurrió así callada, sin miedo, y por primera vez en años, Lidia se durmió sabiendo exactamente dónde despertaría. ¿Y quién estaría ahí? Al final de la semana la primavera avanzaba lenta pero cierta. Las mañanas seguían frías, pero la tierra cedía bajo sus botas.
El arroyo junto al límite de la propiedad sonaba más fuerte lo justo para atraer aves a los árboles bajos y verde a los bordes del pasto. Lidia estaba en la baranda del porche con las mangas arremangadas y el sol calentándole los brazos. Observaba a Silas trabajar junto al granero, ajustando las bisagras de la puerta. Él no sabía que la miraba. Por eso lo hacía. La manera en que se movía cuando pensaba que nadie lo veía. Eficiente, sereno, con los pies en la tierra. Recordó la primera noche aquí cómo había mantenido las botas puestas y la mano en la bolsa todo el tiempo. Esa versión de Ewald así estaba lejos ya. Todavía se asustaba a veces cuando tronaba o alguien golpeaba fuerte en el pueblo, pero ya no vivía en el sobresalto. Vivía en la elección. La casa olía a pan de maíz y café. Ella había horneado esa mañana no para impresionarlo, ni demostrar utilidad, sino porque quiso dejarle algo caliente al volver del viento. Entró despacio sintiendo la madera ceder bajo los tacones. Miró hacia el cuarto que había sido suyo desde la primera noche, la puerta con la barra por dentro, la pila bajo la ventana, la repisa con vestidos doblados. Luego miró al otro lado del pasillo el suyo, esa puerta siempre cerrada por la noche. Ninguno había cruzado aún ese límite. No había prisa. La cercanía se había construido en la presencia en los gestos pequeños. La manta extra que él doblaba junto a la silla, la manera en que ella limpiaba y secaba sus herramientas. Pero hoy algo cambió no por un momento grandioso, sino porque el peso entre ellos estaba listo para moverse. Esa tarde, después de colgar las herramientas y dar de comer a los animales, Silas entró como siempre, se quitó el sombrero y se lavó las manos. Ella sirvió la cena: papas, frijoles y carne preparada por ella. Comieron en silencio como solían. Entonces ella alzó la vista y sostuvo su mirada a través de la mesa. Silas dijo su voz firme: «¿No crees que ya vivimos como si estuviéramos casados?» Él dejó el tenedor y se recostó en la silla. No sonrió, no parpadeó. «Pienso eso cada día», respondió él. Ella asintió despacio. «No necesito a un cura para decirme lo que ya sé, solo necesito que respondas algo». Él esperó. «Soy realmente libre para irme». No vaciló. «Lo eres. Siempre lo has sido. ¿Y si me quedo?». Enderezó la espalda. Su voz era segura, pero algo tembló en la garganta al hablar. «Entonces demostraré día a día que quedarme no fue supervivencia. Fue tu decisión. Tuya para reclamar, mía para proteger, no para poseer». Lidia se apartó de la mesa, rodeó el rincón y se acercó a su silla. Se quedó frente a él un largo momento, sus ojos fijos en los suyos. Luego extendió la mano, tomó la suya y dijo en voz baja: «Entonces me quedo». Él se puso en pie, y por un instante se miraron como si algo definitivo y bueno se hubiera asentado entre ellos. Ella lo besó otra vez más despacio. Su mano halló la nuca de él. Sus brazos rodearon su cintura. No hubo duda. No fue algo ensayado. Fue el tipo de beso sobre el que se levantan hogares. Esa noche ella no regresó a su cuarto. Se movieron juntos en silencio. La lámpara quedó casi apagada. Sus manos eran ásperas pero atentas. Su respiración tembló cuando sus dedos rozaron el borde del vestido, pero no lo detuvo. Ni una sola vez. Besó su mandíbula, su pecho, y dejó que su cuerpo se pegara al de él porque lo deseaba. Lo que pasó entre ellos no fue rápido ni ruidoso. Fue lento, sin prisas. Confianza superpuesta con ternura. Deseo tejido con contención. Él no tomó. Ella no dio por miedo. Al despertar al amanecer, su cuerpo estaba tibio bajo la manta de él. El olor de Silas impregnaba las sábanas. Su primer pensamiento no fue preocupación ni vergüenza. Fue calma. Él ya estaba levantado. Escuchó movimiento afuera. Tomó su camisa del perchero y se la puso encima. Entró descalza a la cocina. Cuando él volvió sacudiendo el polvo de sus manos, la miró igual que el día anterior, pero con una suavidad nueva. «Buenos días», dijo él. Ella sonrió. «Creo que me gusta más este cuarto que el que tenía». Él asintió. «Entonces es tuyo». Ninguno habló más de eso porque ya no hacía falta explicar nada. Ella se había quedado. No porque no tuviera a dónde ir,
sino porque eligió hacer suyo ese lugar, y también a él. La primavera se asentó en el valle como si pensara quedarse. El potrero se llenó de color. Las cabras parieron crías sanas. Entre los postes de la cerca brotaron flores silvestres tercas y brillantes. La casa ya no parecía un sitio de paso. Se sentía habitada. Las faenas se hacían sin palabras. Las comidas se preparaban con 4 manos en un ritmo que no necesitaba pensarse. Lidia pasaba las mañanas al frente, sembrando hierbas en un cantero de tablas viejas que construyó con la ayuda de Silas. Habían empezado a usar sus camisas para trabajar, sueltas y suaves de tantos años de uso. Sus vestidos colgaban ahora en el cuarto compartido. Ambos dormían allí, sus ropas dobladas junto a las camisas de franela y los pantalones de faena de él. Nada se sentía impuesto, pero quedaba algo pendiente. El informe entregado al sheriff en Copper Bend llevaba semanas guardado desde que Lidia volvió. Había cumplido su función. Ezekiel Crowell fue arrestado. Los cargos leídos en voz alta ante testigos. Pero la corte nunca avanzaba rápido, y no había llegado noticia alguna. La justicia era lenta en las tierras de frontera, sobre todo cuando se trataba de hombres borrachos y de hijas que nadie valoraba. Aún así, Lidia revisaba el correo cada semana cuando Silas iba al pueblo. Esta vez llegó la carta. La mantuvo cerrada hasta volver a casa, la puso en la mesa, y esperó a que el fuego ardiera, y la cena terminara antes de deslizarla hacia él. «Deberías leerla», dijo. Él la abrió con la misma calma de siempre. Sus ojos recorrieron la página una vez, luego otra. Se la devolvió en silencio. Ella leyó. Crowell fue condenado en 3 cargos. Coacción, intento de venta de una persona y falsa declaración de muerte. Cumpliría 5 años en Prescott. Sin apelación. Sin clemencia. Ya estaba hecho. Lidia dobló la carta con lentitud. Su mano quedó quieta más de lo normal. Después abrió el armario junto a la estufa. De un estante alto bajó el libro de cuentas que Silas usaba para anotar pienso, agua, préstamos y saldos. Su nombre aparecía allí una vez. Un garabato al margen. Desde aquel día en que él fue a Copper Bend, Hill Crowell, tomada por deuda temporal. Él no lo había borrado, solo lo cruzó con una línea como hacen los hombres justos cuando quieren que quede constancia del error y de la corrección. Ella fue a la última página. Ahí en la letra cuidada de él había algo nuevo. Lidia residente. Sin deuda. Sin precio. Lo miró. Lo guardaste. Incluso después de que me quedé. Él asintió. Pensé que no me correspondía borrar nada, pero escribí la verdad cuando la supe. Ella cerró el libro, lo devolvió al estante. Esa noche, junto al fuego tibio y el café ya frío, fue ella quien habló primero. «Quiero tu nombre». Silas parpadeó. «¿Estás segura? No necesito un predicador para sentirme casada. Pero quiero que quede claro. Quiero ser vista por lo que soy, tu esposa. Mi nombre ante la ley. No la muchacha que llegó descalza y fue tratada como moneda». Él se levantó. Caminó hasta el estante junto a la ventana donde guardaba lo importante. Herramientas, su vieja insignia de caballería, el anillo de su primer matrimonio. Abrió una cajita de lata y sacó un documento doblado. «Ya solicité la licencia la semana pasada», dijo tendiéndosela. «No iba a presionarte. Solo pensé que lo resolveríamos cuando tú estuvieras lista». Ella rió, suave y punzante, una mano cubriendo su boca. Luego se puso de pie y lo abrazó fuerte, su frente contra su hombro. Se casaron al día siguiente, sencillo, íntimo. El sheriff Amos y su esposa fueron testigos. Lidia vistió su mejor vestido limpio y prendió su cabello con un broche que Silas había encontrado en un cajón que ella creyó que nunca había visto. La ceremonia se celebró bajo los álamos junto a la loma, en el mismo sitio donde descansaba la memoria de Caroline. Lidia dejó flores frescas sobre la piedra antes de los votos. La acarició despacio y susurró algo que nadie más escuchó. Cuando el sheriff dijo, «Puede besar a la novia», Silas no dudó. Sus manos se posaron en la mejilla de Lidia,
Y ese beso no fue solo tierno, fue definitivo. Elegido. Guardado. Después de la ceremonia compartieron café y pan de elote en el porche. Sin invitados, sin baile. Solo un hombre y una mujer que habían construido algo a base de silencio, tierra y tiempo. Esa misma noche en la cama que ya compartían sin miedo ni apariencias, Lidia se recostó junto a él siguiendo con la yema de los dedos la cicatriz de su hombro. ¿Crees que algún día tendremos un hijo?, preguntó ella. Creo que si lo tenemos aprenderá a enderezar cercas y a decir siempre la verdad, respondió él. Ella sonrió. ¿Y si es una niña? Él la miró. Entonces aprenderás a entrar en un cuarto y decir lo que quiere, como su madre. Lidia lo besó lento. Afuera los grillos comenzaron a cantar bajo la cerca. Un viento tibio recorrió la hierba. El rancho quedó en calma. No quedaban muertes sin cerrar. No quedaban nombres pendientes. Y en la última luz del día 2 personas permanecieron. No porque no tuvieran dónde más ir, sino porque juntos habían hecho el lugar al que siempre estaban destinados.